Sonido. Sí.
Bienvenido a Iglesia Esperanza Viva en esta mañana fría. Les invitamos a ponernos de pie y vamos a cantar. Que creemos como iglesia, ¿cierto? Bueno, ¿puedo tomar asiento? Voy a invitar a Camilo a subir acá para los anuncios. Buenos días, Iglesia Esperanza, y el día de hoy les voy a compartir los anuncios de esta semana. Bueno, es escuela dominical. Todos los domingos a las 9:30 de la mañana estamos haciendo la escuela dominical. El día de hoy aprendimos de un personaje de la Biblia, José.
el hijo de Jacob, Isaac, perdón, Isaac. Cada día estamos aprendiendo un personaje nuevo, entonces están invitados todos los domingos a las 9:30 de la mañana para que vengan y aprendamos un personaje de la Biblia. El culto principal, todos los domingos a las 11. Todos los domingos a las 11 estamos pues haciendo un tiempo de escudriñar la palabra, aprendiendo de Dios, conociendo cada día más de Jesucristo. Los miércoles a las 7 de la tarde, raíces de la fe. Estamos aprendiendo también de la palabra de inicio a fin. Estamos aprendiendo también de personajes de la Biblia, que es muy importante aprender de la palabra para poder para poder defender la palabra en algún momento que alguien nos pida respuestas y conocer la historia de la salvación. Club de niños a las 3 de la tarde. Si conocen a un amigo de sus hijos, a una persona que tenga hijos, lo pueden invitar. Pasan un buen rato, se hacen actividades y entran a la palabra a conocer más de Dios. Grupo de jóvenes a las 6 de la tarde, todos los sábados, están invitados. También se pasa un buen rato, se hacen juegos y por último se entra a la palabra, que es lo más importante, que ellos conozcan de Dios cada día. Grupo de jóvenes adultos. El día de hoy va a haber grupo de jóvenes adultos, están invitados, mayores de 18 en adelante. También jugamos, pasamos un buen rato, pero lo más importante, conocer de Dios, conocer cada día más de la misericordia de Dios. Y si conoces a alguien que no ha llegado a ser salvo, de pronto va a conocer en ese momento, pueda llegar a ser salvo. La canasta de amor. Alguien trajo canasta de amor, un granito de amor que pueda servir de bendición para una familia. La palabra dice que hay que apoyarnos los unos a los otros. Eso puede ser de bendición para otra persona que en este momento se encuentre con necesidad. Y por último, los invito a que nos saludemos, que le pregunten al hermano cómo le ha ido esta semana.
santo por siempre, santo, santo. Y por eso necesitamos su gracia, mucho de su gracia. Esa canción se llama Fue tu gracia. En el verso dice, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Solo la gracia de Él puede rescatarnos. Siendo yo un pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene igual. Cuando perdida estaba yo, veniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. En la cruz donde murió el perfecto Hijo de Dios, la sentencia Él sufrió que yo merecía por mi maldad. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Tu gracia me ha traído aquí, de rodillas ante ti, maravillado de ver que a tu Hijo entregaste en mi lugar. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. A vivir para tu gloria, oh Señor. Amén. ¿Puedes tomar asiento? Voy ahora a invitar a Esteban en esta mañana, que va a
predicar esta noche. Y los niños pueden subir a su clase. Muchas gracias. ¿Sonido? ¿Escuchan? Bueno, buenos días. Damos gracias a Dios por la oportunidad de permitir estar en su iglesia después de tanto tiempo de no poder estar con ustedes. No es porque no haya querido venir, sino que tristemente el trabajo no me lo permitió. Me da mucha alegría poder verlos en esta mañana y pues qué bueno es aprender de su palabra y conocer a profundidad lo que Dios quiere enseñarnos en este día. ¿Listo? Entonces, acompáñenme rápidamente a Mateo, capítulo 21. Mateo, capítulo 21. Mateo, capítulo 21, versículos del 28 Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 46. Vamos a estar leyendo el día de hoy. Entonces, iniciemos leyendo los primeros 4 del 28 al 32. ¿Amén? Entonces, iniciemos. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve a trabajar hoy en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondió él y dijo: Sí, señor, voy. Mas no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentiste después para creer en él. Iniciemos en oración. Padre, gracias te doy, Señor, por palabra, gracias porque tú eres quien tiene control de todo. Eres un Dios santo, justo, fiel. Buscas en nosotros, Señor, fruto, mayor fruto, que es el arrepentimiento, Señor. Gracias porque tú tienes tu palabra, Señor, y nos buscas y quieres que seamos transformados a través de ella. Pido que por favor me seas usando para que tu nombre sea glorificado y exaltado, para que sea alabado tu nombre en la tierra. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hablemos un poco de la introducción de este pasaje, y para que podamos entender un poco más este texto tenemos que ir atrás y empecemos pensando específicamente para quién fue escrita la carta de Mateo. Para judíos, fue escrita para los judíos. Entonces, podríamos pensar que bajo este contexto, las personas
que están recibiendo esta carta son personas judías. Ahora, ¿quiénes son los judíos? Los judíos en ese entonces eran personas religiosas, eran doctos y celosos de la ley. La ley, en ese momento cuando en el Antiguo Testamento, cuando ahora en el Nuevo se refieren a la ley, se referían al Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Esa es como lo que se refiere a la ley. Nosotros a veces pensamos que solamente son los 10 mandamientos, pero verdaderamente la ley se refiere al Pentateuco, estos primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos eran los libros, y específicamente cuando hablaban y se referían a la ley, se referían a esos libros que mostraban específicamente una forma en la que el pueblo judío debía vivir. ¿Sí? Como lo vemos en Éxodo capítulo 24, recordemos rápidamente que Moisés bajó ¿de qué? ¿De qué el monte? Sinaí. Bajo el monte Sinaí, trajo los 10 mandamientos. Cuando trajo los 10 mandamientos, trajo consigo muchas leyes más, pero específicamente los 10, y cuando los puso más adelante en Éxodo capítulo 24, versículo 7, dice que el pueblo, después de escuchar estos 10 mandamientos, ellos dijeron una cosa. ¿Qué fue lo que dijeron? Vamos a obedecer lo que dice el libro de la ley. Pero había un problema. ¿Y cuál era el problema? Y es que cuando ellos dijeron sí vamos a obedecerlo, significaba que ellos debían cumplir a total cabalidad o con cierta forma estricta estos 10 mandamientos. Pero vemos un capítulo después de esto, que vemos que el pueblo de Israel formó un becerro de oro, lo fundió y pecó delante de Dios. Así es como que una persona que falte a uno de esos 10 mandamientos, o bueno, en ese momento eran aproximadamente más de 2000 mandamientos los que estaban en todo el libro o en el Pentateuco. Entonces, cualquiera que transgredía uno de esos mandamientos ya era una persona que había fallado, o se decía que ya había fallado a toda la ley, ¿sí? Porque la ley no era como mentir, robar, esto, sino que era una unidad, ¿sí? Y dice Santiago, como para que de pronto lo anoten y después lo busquen, que debía cumplirse por completo la ley, y fallar a un punto lo hacía culpable de absolutamente toda la ley. Ahora, su celo por la ley y la confianza, como vemos en el contexto de este pasaje, le está hablando a fariseos y a saduceos. Los fariseos y los saduceos eran personas muy estudiosas, súper estudiosas de la ley. Entonces, ellos se regían y se basaban a lo que la ley decía y intentaban, entre comillas, cumplir ¿qué? Esos mandamientos. Pero ¿qué era lo que Jesús normalmente les decía? Ustedes hablan mucho, pero poco aplican. Hagan lo que ellos dicen, mas no lo que ellos hacen. Entonces, vemos que eran personas celosas de la ley, entre comillas, pero ponían su confianza en la justicia propia. ¿Qué es la justicia propia? Yo puedo justificarme, llegar al cielo por mis propias obras, mas no basado en el solo mérito ¿de quién? De Dios. Entonces, vemos personas completamente religiosas, vemos que la religión es totalmente diferente a una persona que tiene una relación, una comunión. Una religión te lleva a hacer, más una adoración te lleva a adorar y a contemplar qué es lo que es Dios en realidad. Y vemos a un hombre muy famoso en el Nuevo Testamento que era como esos fariseos, y me gustaría que en este momento intentáramos pensar que nosotros somos esas personas. Pablo, cuando era antes era perseguidor de la iglesia, pero vemos que Pablo era fariseo. En Filipenses capítulo 3, si quieren vamos allí rápidamente, es como para ver un contexto del texto. Filipenses
capítulo 3, versículo del 4 al 6. Regocijaos en el Señor siempre. No, de 3. Espérame, eso, ahora sí. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Aquí está hablándole a la iglesia de los filipenses, a personas que eran doctos religiosos. Entonces le decía, ¿saben qué? Si ustedes piensan que que se pueden salvar por sus obras o por las cosas que ustedes hagan, yo me puedo gozar y de cierta forma me puedo exaltar más a mí mismo. Dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. O sea, una persona que estudiosa, pero no solo estudiosa, sino que también era recto en su forma de ser y actuar, entre comillas, pero más adelante dice que circuncidado al 8º día. O sea, que también era una persona que decía y hacía en cuanto a la ley. Y vemos circuncidado al 8º día, recordando que en el Antiguo Testamento Dios le dijo a Abraham que de ahí en adelante su descendencia debían ser circuncidados. ¿Qué es circuncidar? Quitar el prepucio del pene específicamente del hombre, y esto se debía hacer al 8º día. Entonces él decía, ¿sabe qué? Yo también soy circuncidado, pero no solamente esto, sino que del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Una persona que cuando se miraba ante los 10 mandamientos, entre comillas, no había tacha alguna. Y vemos que era perseguidor de la iglesia. Entonces, imaginémonos que nosotros somos esas personas, que somos perseguidores y que nos basamos y nos enfocamos específicamente en esa ley. Ahora, pero vemos un cambio en Pablo, en Filipenses 3 del 7 al 8, continuando leyendo ahí, pero en cuanto estas cosas eran para mi ganancia, las he estimado por pérdida por amor a Cristo. Ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo, lo tengo por basura. Entonces, vemos a una persona fariseo que tenía el conocimiento de la ley y amaba la ley y intentaba cumplirla, entre comillas, incluso perseguía a aquellos que dijeran, la ley no sirve para nada, y en cambio, en cuanto a los cristianos, vemos en el contexto que no decían que la ley era para nada, sino que era como un espejo que mostraba al hombre cuán pecador era, pero lo llevaba a ver a Cristo, que era su esperanza. Entonces, vemos un contexto en el que los fariseos decían, no creemos en eso porque confiamos totalmente en nuestras obras para poder llegar al cielo. Y si no cumplimos la ley, no podemos hacer nada, razón por la que tampoco podían creer en Jesús. Entonces, vamos rápidamente, eso siendo un pequeño contexto de qué es lo que significaba un poco de este pasaje. ¿Listo? Entonces, vemos más adelante, 21 del 23 al 27, habla un poco de que estaba hablando con los fariseos, los saduceos, y le decían como, bueno, ¿de dónde viene esta autoridad? Y Jesús le decía, bueno, ustedes respóndanme en otra pregunta, y saltando más adelante, él les dice que no les va a decir su autoridad. ¿Por qué razón? Leemos en el versículo 28 de Mateo capítulo 21, versículo 28, y comienza con esta parábola que ya acabo de leer. Y vemos que en esta parábola habían 2 hijos, ¿cierto? ¿Qué fue lo que le dijo al primero? ¿Ve qué? A trabajar en mi viña, ¿sí? Viene una persona, le dice, ve a trabajar en mi viña, el papá le dice, quiero que me ayudes, pero ahí inmediatamente él le dice, ¿sabes qué? No quiero, pero después arrepentido fue. Y ahora, después de esto, vemos que dice, a uno
un hijo le dio la palabra de que iba a ir, pero después, ¿qué hizo? No fue. Después, más adelante dice, el uno le dio la palabra a él y el otro fue sincero. Ahora, ¿a qué punto quiere ir y cuál es la base o la razón por la que Jesús hizo esta parábola que tiene conexión con la que ahorita vamos a leer? Hay una palabra muy importante en este texto que es la que más se repite. ¿Cuál es? Arrepentimiento. Se repite 2 veces. Arrepentimiento. Y leamos rápidamente el versículo 31 y 32. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras creyeron. Vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Los judíos, cuando vemos el contexto judío, vemos que se dividían, ¿sí? Estaban los judíos y estaban los gentiles. Los gentiles somos nosotros, ¿sí? Entonces, muchas de las personas judías rechazaban totalmente a los gentiles por el simple hecho de no ser parte del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, podríamos pensar que este segundo hijo eran los judíos que dijeron, sí, ¿sabes qué? Te vamos a servir, vamos a hacer lo que tú dices, pero después, ¿qué fue lo que pasó con ese hijo? No lo hicieron, ¿sí? Pero el primero tuvo una actitud diferente. ¿Cuál fue la actitud del primero? Al inicio rechazó, pero ¿qué pasó dentro del corazón de él? Se arrepintió, porque ¿qué fue lo que pensó dentro de sí? Venga, es mi papá, él ha dado todo por mí, como una respuesta de amor al sacrificio que él hacía día a día. ¿Qué fue lo que hizo? Fue a trabajar en la viña. Entonces, vemos, uno dijo, sí voy de una, pero el otro dijo, como una respuesta de amor, voy a ir a trabajar, porque ¿qué? Se arrepintió. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos en el Antiguo Testamento eran personas, eran los que recobraban o los que cobraban los impuestos. Ahora, yendo aún más allá, ¿qué eran lo que hacían los publicanos? Supongamos que nosotros somos todos comerciantes y normalmente en el Antiguo Testamento lo que se hacía era que se abrían murallas y para que entrara comercio dentro de la muralla, ahí normalmente estaba el publicano. El publicano en ese momento eran personas que eran como representantes del gobierno romano, que tenían que pararse a la puerta y todas las personas que fueran ingresando, dependiendo de la mercancía, les cobraban. Ahora el gobierno romano decía, tienen que darme el 10%. Sí o sí, el 10% de lo que ingrese, el 10% es para nosotros, hablando en el término económico. Pero ¿qué era lo que hacían los publicanos? No te vamos a pedir el 10%, sino te vamos a pedir el 20%. ¿Y eso qué? Tocaba sus bolsillos y los ofendía, porque ¿qué era lo que hacía o causaba en el pueblo judío? ¿Los enriquecía? No, antes los hacía ser ¿qué? Más pobres. Entonces sentían en cierto aspecto ese odio y recelo, porque normalmente quienes estaban en ese lugar eran ¿qué? Los romanos, ¿sí? Ahora, estas personas, o bueno, el gobierno romano sabía eso, que los publicanos hacían eso, pero verdaderamente no los era permitido, ¿sí? Entonces podrían cobrar ellos puestos altísimos, mas no importaba. Y ahora, imagínense, ustedes son judíos y dentro del mismo pueblo judío también habían publicanos. O sea, quiere decir que trabajaran para el pueblo romano. ¿Cómo se sentirían? Traicionados. Nos traicionaron. ¿Por qué?
que eran de nosotros, pero ahora se han aliado con el enemigo. Ese era el contexto de un publicano. Eran personas que recaudaban impuestos, a menudo eran culpables de hacer extorsión. Habían jefes de publicanos, o sea, que estaba más alto. Hay una persona que fue jefe de publicano, ¿quién lo recuerda? Por allá un enanito, Zaqueo. Zaqueo era conocido como un jefe de publicanos. ¿Y qué fue lo que hizo Zaqueo? Saquear, pero también a lo último de su vida, ¿qué fue lo que hizo? Devolvió 4 veces lo que había robado a las personas, y no solamente eso, sino que reconoció que Jesús era su Salvador. Eso fue lo que hizo Zaqueo. Ahora, había otra persona que era publicano, estaba dentro de los discípulos de Jesús, o bueno, los apóstoles. ¿Alguien recuerda? Leví. ¿Quién era Leví? Después fue nombrado Mateo. Mateo también fue un publicano. Entonces, es por esto que Jesús toma estas parábolas y les dice, ¿saben qué? Hay un publicano que han creído a Dios y ustedes no han creído. Entonces, imagínense, los jefes de los judíos, ahora Jesús les está diciendo, ¿saben qué? Ustedes son los engañadores y ellos van a ir primero al cielo que ustedes. Entonces, eso tocaría más sus corazones entendiendo el contexto. Como que vive con judíos, que ama a los publicanos, que también le decía que anda con rameras, porque eso fue lo que le pasó, no porque visitara estos lugares, sino porque les hablaba a estas mujeres y les mostraba su condición. Y vemos una ramera, un ejemplo de una ramera en Lucas capítulo 9, versículo 37, no tienen que ir allá. Precisamente Jesús estaba con un fariseo, ese fariseo se llamaba Simón. Simón lo invitó a comer, estaban charlando, de un momento a otro llegó una mujer que se llamaba María Magdalena y dice que regó un frasco de alabastro. Alabastro era ese frasco de perfume valía aproximadamente lo que vale el salario de un año en ese tiempo. Entonces regó ese frasco a los pies de Jesús y dice que llorando limpiaba los pies de Jesús con sus lágrimas. Y vemos cómo aún más confrontaban a estos hombres que eran religiosos y les decía, ¿sabe qué? Los publicanos, y no solo los publicanos, sino también las rameras van a ir delante de nosotros. Y vemos una palabra que dijo Simón, dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer la que le toca. Sabe bien que es pecadora. Entonces, a este tipo de mujeres normalmente eran personas excluidas, lo más apartado, los publicanos y ¿quiénes? Las rameras. Entonces, en el contexto nuevamente, entendiendo un poco el contexto y lo que Jesús quería decirles era, ¿saben qué? Hay algo diferente entre esas personas o entre esos publicanos y esas rameras, y es porque ellos se arrepintieron. Ellos llegaron al conocimiento de Dios porque verdaderamente hubo un cambio en sus corazones. ¿Saben qué es lo que más aleja a las personas de Dios? Podríamos decir que el pecado. Sí, hubo una ruptura, una separación, porque entre Dios y los hombres hubo una separación, pero hay algo más que separa al hombre de Dios. Y es que entendiendo que el hombre es pecador, ya está por naturaleza separado, o sea, nació pecador, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando la persona cree, y en este momento los fariseos se creían la última Coca-Cola del desierto. Decían y pensaban que por sus obras y sus leyes, mejor dicho, ya cuando subieran al cielo, si morían, Dios iba a estar a la puerta recibiéndolos y entrándolos. ¿Sí? Entonces, ese era el pensamiento de ellos, pero era lo que pasaba en los publicanos. Y vemos un ejemplo por allá más adelante,
que Jesús también hizo una parábola en Lucas 18:11. ¿Sí? El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de la siguiente manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni aún como este publicano. Vemos a nivel de rechazo que incluso lo dejó de últimas en la lista. Pero ¿qué fue lo que hizo el publicano? Decía, y se arrodillado decía: Señor, perdóname, que no soy digno. Y eso es a lo que Dios los estaba llamando, a los fariseos. Ustedes se creen buenos en su propia opinión, pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes así no van a ganar nada, porque se creen buenos. Como se creen buenos, piensan que van a ganar el cielo. Pero la única salvación es a través de Jesús. Porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Quiere decir, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los hechiceros, los adúlteros, los fornicarios, todos los mentirosos. Y si vamos a los 10 mandamientos, somos juzgados por esos 10 mandamientos. Porque nos muestra quiénes somos. Y muchos dicen, se excusan, sí, pero nadie los cumple. Precisamente porque nadie los cumple es que necesitamos o tenemos una gran necesidad de conocer a quién, a un Salvador. Voy corriendo rápidamente porque ya se va acabando el tiempo. Dice, escuchad otra palabra. Había un hombre, padre de familia, el cual plantó una villa, la cercó de vallado y cavó en ella un lagar. Edificó una torre y arremetó contra unos labradores y se ausentó del país. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos los labradores para que recibieran los frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otros los apedrearon. Enviaron de nuevo otros siervos en mayor número que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a esos maldados le dará un fin miserable y arremeterá contra aquella villa y los labradores, para que otros labradores paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis las Escrituras? La piedra que los constructores desecharon se ha convertido en la piedra angular. El Señor a quien ha enviado esto es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca frutos de él. Y el que caiga sobre esta piedra se verá quebrado. Sobre quien ella caiga la desmenuzará. Y oyendo estas palabras, los principales sacerdotes y los fariseos, teniendo y pensando que se refería a ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque le tenían por profeta. En una ocasión, no sé, los que pudieron estar, hablamos de la viña, ¿no? Cómo estaba instituida una viña. Normalmente eran lugares rurales, eran lugares en los que eran empinados porque necesitaban así para su buena lubricación, específicamente cuando llovía. Entonces normalmente estaban ubicadas en laderas. Y vemos que una persona dice: voy a construir una viña y voy a llamar a personas que trabajen en ella. Y yo me voy a ir a hacer mis cosas. Pero, ¿cómo era que esas personas le tenían que pagar? Por sus frutos, por lo que ellos recibían en cierto aspecto de la cosecha. Vemos que estos hombres no pagaron lo que ese hombre merecía, entonces envió a uno, mataron a esos primeros, después envió a otros, los volvieron a matar, pero después envió a su hijo. Ahora, ¿qué nos enseña esta parábola? En el Antiguo Testamento, estos labradores hacen referencia ¿a quién? Al pueblo de Israel.
Cuando el pueblo de Israel estaba en pecado, normalmente, ¿qué era lo que hacían? Dios enviaba profetas, enviaba maestros que los exhortaba, pero ellos, ¿qué era lo que hacían con ellos? Los mataban. Y yendo al final, ahora Jesús está hablándoles a ellos y ahora su Hijo, el Hijo de Dios mismo, ha venido a ustedes, pero ahora ustedes lo matan. ¿Por qué? Porque ustedes desecharon al único Hijo del Dios viviente. Dice Mateo 23:37, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los enviados de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina, juntar a los polluelos debajo de tus alas, mas tú los quitaste? O sea, apedreaban a los profetas, a las personas que hablaban de parte de Dios, les ignoraban y decían: ¿sabe qué? Yo estoy bien como estoy viviendo. No me importa eso. Prefiero seguir viviendo mi vida. Verdaderamente anhelo y deseo más seguir en mi pecado. Sigue versículo 38, ahí el mismo pasaje dice: mas los labradores, cuando vieron al hijo, le dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Más adelante, ¿qué fue lo que pasó? Jesús fue llevado ante el Sanedrín por los fariseos y los saduceos. Dice en Mateo 27:20: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que diesen a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Vemos que ahora esos mismos líderes que estaban encargados de guiar y cuidar al pueblo, esos mismos líderes junto con los judíos mataban ¿a quién? Al hijo. Eso fue lo que pasó. Pero vemos ahí más adelante, en el versículo 41, le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arremeterá su viña contra los labradores, que le paguen fruto a su tiempo. ¿Qué quiere decir? Estos no me sirvieron, los voy a sacar y voy a contratar a otros labradores para que me paguen el fruto, lo que por sí es mío. ¿Qué hicieron esos labradores para estar ahí? Nada. Estuvieron ahí y recibieron ese trabajo que, ¿por qué? Por gracia. No lo merecían. Pero ahora dice, ahora nosotros la iglesia somos los elegidos como hijos adoptados. Romanos 9:25 dice: como también Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era pueblo, y a la no amada, amada. ¿Significa que Dios ha desechado a Israel? No. Por el contrario, todavía la sigue aceptando, pero ahora ha destinado a la iglesia para que también guíe, ¿qué? Cuide sus ovejas. Obviamente también hay ovejas dentro del pueblo de Israel, pero Dios a las personas que no eran amadas, y quería hacerles entender al pueblo de Israel eso, a los no amados, que somos nosotros, ahora Dios dice: son muy amados, porque ahora los he adoptado como mis hijos. Y dice Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza de ángulo? Y el Señor ha hecho esto. Cosa maravillosa es a vuestros ojos. Ahora, antes, que normalmente se construían como arcos o las entradas de la puerta. Imaginemos esta entrada de esta puerta. Pero normalmente antes se hacían en piedra y uno pensaría que lo más importante de esos arcos es la base, ¿sí? Es lo más importante, pero cuando uno ve la arquitectura de este tipo de puertas que eran construidas en piedras, había una piedra que estaba en el centro de ese arco. Imaginemos el arco acá, y aquí hay una piedra. Y dice que Jesús se volvió esa piedra angular, que aunque muchos se enfocaban como en la base, él decía que él era esa piedra, porque él era la base, él era quien sostenía todo. Dice que él se ha vuelto la cabeza del ángulo, y es por eso
Él enseñorea en todas las cosas. Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y se ha dado a gente que produzca frutos de él. El arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero implica un compromiso de renovar tu relación con Dios. Tenemos un concepto erróneo del arrepentimiento porque muchos decimos, el que peca y reza, ¿qué? Empata, pero no funciona así. Dice, el arrepentimiento el arrepentimiento verdadero implica un compromiso de renovar tu relación con Dios. Es un camino de obediencia a su palabra y a vivir correctamente. Sin embargo, en muchas ocasiones nuestro actuar solamente nos lleva al remordimiento. El hecho sí me hace sentir mal, pero no produce un cambio en mí. El arrepentimiento verdadero. Entonces, otra de las cosas que normalmente suceden y es que el arrepentimiento a veces lo confundimos con el deseo de escapar de las consecuencias del pecado. ¿Qué quiere decir? A veces pensamos como, voy a irme al infierno por mis pecados. Y sí, te vas a ir al infierno por tus pecados. Pero muchas veces nos enfocamos en ese deseo de escapar de la ira de Dios. O bueno, otra de las cosas, una mujer o un hombre le engaña a su mujer. ¿Qué es lo que está pensando? Muchas veces no está arrepentido. Lo único temor que tiene que es perder a su familia, perder a sus hijos, que se dañe su honra. ¿Verdaderamente hay un arrepentimiento ahí? No. Entonces Jesús les decía, ¿sabe qué? ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? Es aquella persona que busca reconciliarse con Dios, entendiendo que ha transgredido sus leyes y sus mandamientos y en respuesta de amor a ese perdón de parte de Dios, ¿qué es lo que hace ese hombre? Busca no fallarle más. Porque entiende que es el arrepentimiento, entiende que es el evangelio. Eso es el evangelio. Ve que transgredió la ley de Dios, que falló delante de Dios, pero como la transgredió y la falló, ¿qué es lo que busca? Reconciliar su relación con Dios. Porque sabía y entendió que algo estaba roto. Entonces, ¿cuál es el verdadero arrepentimiento? Y el arrepentimiento podría decir que está dividido en 4 partes. La conciencia del pecado. Una persona, ¿cómo sabe que está arrepentida? Cuando es consciente de lo que hizo. Se sabe que yo hice esto, pequé, fallé delante de Dios y ¿qué hice? Aparté, pisoteé a Dios con mi forma de actuar. El arrepentimiento verdadero reconoce la culpa del pecado y la insuficiencia delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Que yo por mis fuerzas no puedo acercarme a Él. Requiere pensar eso. Quien quiera más adelante buscar Salmo 51, versículo 4, para que lo puedan anotar ahí. Segundo, requiere una confianza en la misericordia de Dios. Se aferra a la gracia y al perdón de Dios que Él ofrece a través de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que sabe cuál es su condición, sabe que no merece nada, pero ve a Cristo y deposita su total confianza en ese perdón que Él le da. Pero no solamente pasa eso, sino que hay un cambio de actitud y acción. Confía no en sus acciones, como los fariseos que confiaban en sus acciones para llegar al cielo, pero respuesta a ese perdón que le fue dado, porque reconoció que verdaderamente había fallado, hay una respuesta de amor. Esa respuesta de amor revela un cambio de actitud y una acción. Significa odiar el pecado, apartarse de él y volverse a Dios. ¿Qué quiere decir? Esto me aleja de Dios. Como consecuencia que me aleja de Dios, decido dejarlo para buscar a Dios. No porque esa acción me salve, no. Es lo que te salva, Cristo. Pero en respuesta a ese amor, a ese perdón, tú dices, voy a alejarme de esto, porque esto es lo que me aleja de quién es Dios en esencia. Y ahora, una búsqueda en
la santidad. Llevar a la obediencia lo que Dios dice en su palabra, buscando constantemente llevar una vida santa delante de Dios. Vamos rápidamente para terminar a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Pues escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y ese es el mensaje que Dios quiere y nos dice a cada uno de nosotros, los que verdaderamente nos hemos arrepentido. Que no solamente es perdón, ¿ya? No es perdón, me alejo de aquello que me aparta de Él. No confiando en nuestras obras, sino confiando en la gracia y el perdón que Dios nos da. Eso era lo que no tenían los fariseos. Ese era el fruto que ellos no tenían, porque confiaban en ellos mismos. Y el hecho de que Jesús viniera y les dijera, ¿sabe qué? No tienen que confiar en eso, sino tienen que confiar en mí. Eso fue lo que causó esa piedra de tropiezo. Y ahora nos dice a nosotros que esos publicanos, esas rameras en ese entonces, ahora estaban siendo transformadas. Ya no llevaban sus vidas de pecado como antes. Era porque habían creído y se habían arrepentido, y habían confiado en el único Dios y Señor. Terminemos en oración. Padre, gracias te doy en esta mañana. Gracias porque tú eres fiel, que sostienes nuestras vidas, Señor. Pido, Dios, que si hay alguien que quiera arrepentirse, corazón delante tuyo, pueda acercarse a hablar contigo, que reconozca cuánto te ha fallado y ha pecado delante de ti, pero que solamente deposite su confianza en el único Dios, dador de la vida. Señor, gracias porque no podemos salvarnos en nuestras obras. Verdaderamente, si somos culpables, lo somos. Verdaderamente nuestras obras lo único que nos llevaría es al infierno. Merecemos ese castigo. Pero gracias porque tu amor es mucho más grande. Ayúdanos a no poner nuestros ojos muchas veces en las consecuencias, no poner nuestros ojos en verdaderamente querer reconciliar nuestra relación contigo, que eso es lo verdaderamente importante. Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie, cantar, reflexionar sobre las palabras de esa canción. También vamos a recibir la ofrenda de hoy. Empezar otra vez porque estoy en diferente tono de todos. Sí, vamos más 5. Sí. Vamos otra vez.
tu gran amor. Te alabaremos. Pronto vas a regresar. Dios, pido que nos ayudes a seguir en tus pasos. Gracias por la gracia, por tu salvación. Dios, pido por salvación para cada persona acá, por crecimiento espiritual para cada persona acá. Gracias por tu Hijo, que Él hizo en la cruz y resucitó con victoria. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho. Guíanos en esta semana. En nombre de Jesús. Amén.